la alegría y el honor de presentaros. Alex ha recordado que ya participó en unas jornadas anteriores, con lo cual no es una persona completamente nueva. Pero bueno, tengo la alegría de presentaros a Mercedes Aguirre, que es profesora honoraria de Filología Griega de la Universidad Complutense y además investigadora honoraria de la Universidad de Bristol. Eso ya consta ya está en el programa de presentación de las jornadas, pero hay algunos detalles interesantes que me gustaría destacar. Ha trabajado, yo creo que su principal especialidad, aparte de la literatura griega, es la mitología. La mitología, que yo creo que no es solamente un objeto de estudio, sino que también es una pasión. Esa es la sensación que tengo. En sus estudios de mitología, pues la ha estudiado tanto en en la literatura griega como en la iconografía, y ha estudiado también la recepción de los mitos antiguos en el mundo moderno. Y lo ha hecho de una forma incluso práctica, porque sobre los mitos ha realizado también una labor creadora, porque es autora de relatos y de novelas en los que ha traído a la actualidad estos mitos antiguos. No solo los mitos griegos, también tiene obras en las que ha tratado sobre mitos celtas y mitos vascos. Y lo que hace es traer la antigüedad a nuestros propios días. En novelas, por ejemplo, con títulos tan evocadores como Sangre de Centauro o Las cabezas de la Hidra. Y completa además su actividad, que no ha parado. Yo creo que no sé si la jubilación incluso ha crecido más, impartiendo también cursos y talleres sobre escritura creativa. Así que aúna no solamente una labor de acercamiento y de estudio de la antigüedad, sino de recreación también de la antigüedad. Una actividad que a mí me parece muy interesante. Pero aquí está además por su interés por los prerrafaelitas, a los que dedicó un libro centrado en los personajes femeninos en las pinturas de tema mitológico. Un libro titulado Reflejos del mito griego, diosas y heroínas en la pintura prerrafaelita. Y lo que va a hacer hoy es, en esta línea prerrafaelita, como corresponde, pues presentarnos la conferencia titulada William Morris y Homero, la traducción de la Odisea y su proyección en el arte prerrafaelita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, primero María José, por estar aquí hoy, haber venido, presentarme y acompañarme en esta mañana, ¿no?, en conferencia. Muchas gracias a los organizadores de estas jornadas desde la Casa Roja, a que, como ya habéis dicho, pues tuve ocasión de participar. Estaba yo entonces en Inglaterra, encerrada, y bueno, pues me hizo mucha ilusión poder ser parte de esto, y ahora pues todavía más pues estar aquí en persona y bueno, pues compartir con vosotros hoy. Bueno, lo que primero os quiero decir, claro, es que mi acercamiento a este tema, ¿no?, que tenéis aquí en el título, pues es, claro, desde mi especialidad de clásicas, es decir, de Homero, de la filología clásica, y no desde la filología inglesa. Es decir, que me vais a perdonar que mi crítica al propio texto inglés pues no sea la de un especialista. Bien, es cierto que la fama de William Morris procede de su obra como poeta, artista, diseñador de muebles y tejidos, que esto ya se ha hablado aquí, que todavía esos tejidos están de actualidad, están en las revistas de decoración de interiores todavía constantemente. O, por otro lado, como activista político socialista. Y su trabajo como traductor de obras de la antigüedad clásica no ha sido objeto de la misma atención y no se ha conocido de una forma tan extendida. Es decir, que el nombre, ¿no?, de Morris pues quizá no se asocia de la misma manera
a esto, ¿no? Lo mismo que ayer hablaba Jorge de la traducción, ¿no? De Rossetti, de Dante. Sin embargo, su interés por ciertas obras le llevó a traducir, por un lado, las sagas nórdicas, que fue también una de sus pasiones, y por otro, a Homero y a Virgilio. Y así, en 1887, Morris publicó su traducción de la Odisea al inglés en verso, a la que precisamente tituló The Odyssey of Homer Done into English Verse. Entonces, bueno, aquí os he puesto uno de los famosos, ¿no? Papeles pintados, que como digo, pues todavía están en circulación. Y bueno, aquí una portada, ¿no? De una de las ediciones de esta The Odyssey of Homer Done into English Verse. Hay que recordar que los Homeros en inglés más tempranos derivan del latín, francés o italiano, como lenguas intermedias, y no directamente del griego. Homero, y por Homero me refiero a los temas de la Ilíada y la Odisea, entra en la literatura inglesa a través de dos obras indirectas: el poema Troilo y Cressida de Chaucer de 1385 y el drama Troilo y Cressida de Shakespeare, probablemente escrito en 1602, ambas inspiradas en la Ilíada y en los sucesos de la guerra de Troya. Morris fue educado en clásicas, tanto en la escuela pública a la que asistió como en Oxford, ya en la universidad, y mantuvo un interés en torno al griego y al latín toda su vida. En 1858, William Morris incluso escribió un largo poema titulado Escenas de la caída de Troya, basado en romances medievales, un poema en el que el amor entre Paris y Helena es el motivo central. Y así representó incluso a Helena en este dibujo que tenéis ahí, que fue un diseño para uno de sus paneles bordados como parte de un esquema para su propia casa en Londres en esa época, la Red House, ¿no? la Casa Roja que da título a nuestra jornada. De manera que esto pues era un panel, ¿no? Para estos bordados, este diseño. Estos paneles estaban inspirados por un poema del siglo XIV de Chaucer llamado La leyenda de las buenas mujeres, y representaban a varias heroínas de la mitología, entre ellas pues a Helena, que aquí la tenéis, pues como está representada como una mujer con esos larguísimos cabellos rubios, ondulados, tan prerafaelitas, ¿no? Y que lleva una corona sobre su cabeza. Está de pie, mirando hacia el suelo, lleva una mano sobre su pecho y con la otra lleva una antorcha rodeada por una banda, que es la que pone este Flama Troya, ¿no? Claro, eso es una referencia, ¿no? La llama de Troya, ¿no? Y eso pues es una referencia al incendio de Troya, es decir, a la caída de Troya, pero también se interpreta como que hace referencia a ese fuego de la pasión que ella ha suscitado, ¿no? Que al final pues es la que ha causado pues la guerra. La formación y el desarrollo de Morris como clasicista están avalados también por su propia biblioteca, ya que fue un voraz coleccionista de manuscritos y libros. De manera que con todo esto estaba perfectamente capacitado para traducir un texto directamente del griego. Claro, cuando yo quise abordar este tema, pues la primera pregunta que me surgió fue, bueno, pues, o sea, Morris traducía directamente del griego, ¿no? Porque, claro, no, los que somos de clásicas, pues bueno, sí que podemos abordar, pero teniendo en cuenta, pues bueno, la trayectoria poética, artística, etcétera, pues bueno, a mí yo no estaba segura, ¿no? de si esto había sido así, pero efectivamente, ¿no? Ya
encontré que efectivamente Morris estaba capacitado para traducir un texto directamente del griego. Ya en la escuela, ya en la universidad, pues había hecho, traducía pues con soltura. Tenía el conocimiento de un estudioso de esta lengua. Y en este caso, pues estaba capacitado para entender y traducir a Homero, que claro, no es el primer autor que damos a nuestros alumnos de primero, ¿no? de la facultad. Claro, pues Homero ya es para un estadio más avanzado, ¿no? de la lengua griega. No olvidemos que parte de la historia de la transmisión de los poemas de Homero es precisamente la traducción. Como señala George Steiner, la Ilíada y la Odisea comienzan como actos de traducción, siendo su origen la oralidad arcaica. La Ilíada y la Odisea pues, son poemas orales en su origen. Morris comenzó también una traducción de la Ilíada, pero la abandonó. Había hecho ya, en cambio, la traducción de la Eneida de Virgilio en 1876. El hecho de ser él mismo un poeta resultaba apropiado para asumir la traducción de la obra de otro poeta, siendo la traducción una práctica a la vez crítica y creativa. Un testimonio recogido en las cartas de Swinburne dice que cuando Morris envió al poeta Algernon Charles Swinburne una copia de su Eneida, éste le escribió dándole las gracias y pidiéndole, dice, un Homero o al menos una Odisea, añadiendo que ningún poeta podría hacer este servicio al país mejor o tan bien. Morris tenía a mano otras traducciones de la Odisea contemporáneas o anteriores a él. Claro, todos los traductores, pues en un momento determinado, pues bueno, hacemos uso de otras traducciones. En este caso, por ejemplo, la de George Chapman, la de Theodore Buckley, la de Butcher y Lang y la de Arthur S. Whale. Sin duda era también consciente de las traducciones de Pope y Dryden en el siglo XVIII, ¿no? La de Pope, que es la más conocida del XVIII. Sin embargo, la Odisea de Morris toma una dirección diferente y es paradójicamente parte del movimiento medievalista típico de la Inglaterra del siglo XIX. Ya se ha hablado aquí, ¿no? Pues del mundo medieval en relación con los prerrafaelitas. Y refleja precisamente ese gusto por el romance medieval que Morris revela también en otros aspectos de su trabajo artístico. Por ejemplo, pues bueno, este conocido cuadro de La Bella Isolda, es decir, que va a temas medievales, va también a estas decoraciones, ¿no? medievales. También, por ejemplo, pues vamos a ver aquí algunos ejemplos de vidrieras. Claro, algunas de esas vidrieras son realizadas ya por la compañía Morris & Company, a veces con diseños de Rossetti, a veces también con la colaboración de Burne Jones o bien diseño de Burne Jones y la realización, ¿no? de pintadas por Morris & Company y estos temas medievales. Claro, la vidriera procede, ¿no? del mundo medieval, ¿no? y adquiere pues, una gran importancia en la obra de Morris y de Burne Jones, sobre todo, y como digo, pues con estos temas medievales, ¿no? Por ejemplo, de San Jorge y el Dragón. Aquí tenemos una vidriera de la Catedral de Birmingham que tuve ocasión en el mes de marzo de visitar y encontrarme con, además, una persona que estaba allí en la catedral, pues me estuvo explicando un poco. Era también, ¿no? pues, colaboración con Burne Jones y Morris. Burne Jones trabajó mucho en Birmingham, entonces, pues, bueno, en la catedral pues, está esta vidriera.
Luego también, bueno, en tapices, lo mismo, ¿no? Los tapices también que proceden del mundo medieval. La compañía Morris and Company pues realizó por encargo, más o menos empezó en 1888, también con Burne Jones, son estos tapices del Santo Grial, es decir, toda la leyenda del Santo Grial a través de una serie de tapices, ¿no? Es decir, que todos estos temas medievales, ¿no? Están tan presentes en la obra de Morris, en la inspiración de Morris y en su trabajo en colaboración con Burne Jones. Y luego también pues, en diseños de muebles. Entonces, este es también de Morris and Company, un casone, ¿no? de estilo medieval, donde también pues, están las decoraciones, ¿no? También de temas medievales. Y hablando de los temas medievales, pues es curioso señalar que Georgiana MacDonald, la que luego fue esposa de Burne Jones, dijo del propio Morris en 1855, dice, me recordaba a las estatuas de los caballeros medievales. O sea que hasta el propio Morris, ¿no? Identificado con un caballero medieval. Según señala John Michael Cohen, Morris fue uno de los más extremos practicantes del arcaísmo en sus traducciones, que son deliberada y conscientemente arcaicas, llenas de peculiaridades, en un lenguaje que a veces resulta oscuro, incluso usando palabras de su invención. Su objetivo era recrear el poema homérico no en su espíritu auténtico griego, sino en la forma de un romance medieval, aunque, según Geoffrey Ridghouse, la Odisea es menos medieval que la Eneida. Por otra parte, el verso que Morris utilizó fue el mismo que para Sigurd de Volsung, su poema de 1876, uno de estos poemas también de estos temas nórdicos, ¿no? Que también le apasionaban a Morris. Este verso era una especie de hexámetros acentuados de pies yámbicos y anapésticos que sugerían algo del hexámetro clásico y con la adición de la rima, ¿no? Que aquí ya se mencionó también ayer. Ese elemento del que Oscar Wilde dice, la rima es la única cuerda que hemos añadido a la lira griega. Es una frase que además me gustó especialmente. En definitiva, Morris se veía a sí mismo como parte de una tradición épica y el mismo hecho de que luego inventase él palabras es significativo en este sentido. La época medieval fue idealizada en la Inglaterra victoriana, también ya hemos mencionado esto aquí, presentada como una sociedad en armonía con la naturaleza frente a los cambios y problemas generados en la época, derivados sobre todo de la industrialización. Las manifestaciones de este medievalismo pueden encontrarse en muchas áreas, ¿no? Ya he presentado estos ejemplos. Precisamente la hermandad prerrafaelita, a la que Morris estuvo asociado y con él su amigo Edward Burne Jones, pretendía regresar en el arte a la época anterior a Rafael, ¿no? Ayer discutíamos aquí un poco sobre, en relación con la Ofelia, ¿no? Y con Shakespeare, ¿no? Lo de los temas medievales, lo de la época anterior a Rafael, ¿no? Rechazando la herencia renacentista. Y al final los temas medievales, por ejemplo, los de la leyenda del rey Arturo, así como los de la mitología clásica, es decir, los que yo he trabajado más, pues son los que más frecuentes en sus cuadros. Un ejemplo de este lenguaje arcaico que utiliza Morris es el uso de la aliteración, una característica de los poetas anglosajones. No olvidemos que también tradujo el poema sajón Beowulf, ¿no? Este que se fecha entre los siglos VIII y XI.
Se trata de un lenguaje que el propio Morris llamó Wardour Street English, aludiendo a las tiendas de trajes para el teatro que había en esa calle de Londres, que imitaban los trajes antiguos. La práctica de usar un lenguaje arcaizante para dar más sabor antiguo a una traducción no es nueva en el periodo victoriano. De esta forma, Morris consigue distanciar la épica griega de la Inglaterra de su época para revivir el pasado medieval en su imaginación. Es decir, él lo veía como un disfraz, ¿no? Estaban disfrazados, ¿no? Los trajes estos que había, ¿no? Para el teatro, para representar, pues, que sea caballeros medievales o damas medievales, pues bueno, esto era lo mismo. Es verdad que, bueno, tampoco he profundizado yo más en eso, pero bueno, es cierto que también en castellano tenemos traducciones de Homero, pues bueno, que son un poquito más, intentan mantener, ¿no? ¿No? Un poco el encontrola, ¿no? Este tipo ¿no? de expresiones o de construcciones, pues eso, que suenan un poquito más arcaicas, ¿no? Pero bueno, como digo, pues eso, se trata de distanciar la, la, la épica griega de la Inglaterra de su época para hacer revivir el pasado medieval. A los ojos de Morris, lo natural y los valores previos a la industrialización y a la modernidad industrial eran compartidos por el mundo griego antiguo y por el mundo medieval. A través de la Odisea se presentan y se funden los valores tanto helénicos como medievales. Muchos elementos recuerdan los temas y el tono de un romance medieval inglés, con sus castillos, sus banquetes, sus caballeros con armas, las doncellas. La Odisea, pues sí, posee fortalezas, palacios, guerreros, monstruos, mujeres seductoras, etc. Y Morris resalta el paralelo de dichos temas con lo medieval, por ejemplo, en las escenas de banquete, frecuentes tanto en el poema homérico como en el romance medieval, un motivo que tiene que ver con el viaje y la hospitalidad. Un ejemplo de esto que recoge Sun Kyung-jun procede del canto sexto, del encuentro con Nausicaa. Son los versos 217 a 219. Bueno, aquí, como he dicho antes, pues bueno, yo no soy la experta en poesía inglesa, pero pues bueno, algunos elementos que aquellos que sois más de filología inglesa, pues podéis quizá reconocer, por ejemplo, pues bueno, estos arcaísmos, ¿no? Therewith, goodly, spark. Pero sobre todo aquí lo que quería yo señalar pues era el uso de la palabra damsels, donde otros traductores usarían maidens. Tengo aquí de la traducción de Murray de la colección de Loeb que dice then among the maidens, ¿no? Es decir, que la palabra normal, ¿no? Que usarían los traductores sería maidens. Y la palabra damsels recuerda expresamente el romance medieval, ¿no? Siendo un término tomado del francés medieval. El griego usa anfípoloi y, por ejemplo, en castellano la traducción de Segalá, esa que tanto usábamos en nuestras clases, pues traduce esclavas. De manera que, pues bueno, ahí podemos ver, claro, como digo, aquí la traducción de Murray es maidens stand yonder apart that by myself I may wash the brine from my shoulders and anoint myself with olive oil. Aquí usa slick them all around, ¿no? Que es un poco menos corriente.
Morris comenzó su traducción de la Odisea en 1885, pero no avanzó mucho hasta el verano del siguiente año, cuando la tarea despertó en él un mayor interés, y entonces todo fue más rápidamente. Fiona McCarthy, en su biografía de William Morris, señala que durante todo ese verano Morris viajó con su Homero. Por ejemplo, dice McCarthy, que en un viaje en tren de Londres a Edimburgo, que debió de llevarle bastante, tradujo 110 versos. Y tengo también aquí otra cita que me pareció realmente muy bonita, la verdad es que la cita me encanta. El texto es de Henry Halliday Sparkling, que era el marido de la hija menor de Morris, que resalta la energía creativa de Morris, incluyendo su actividad con la traducción. O sea, os leo este texto. Dice, estaría de pie frente a un caballete o sentado con un bloc de dibujo delante de él, carboncillo, lápiz o pincel en la mano, mientras murmura el griego de Homero, el diseño surgiendo en claras pinceladas. Estaba traduciendo la Odisea en esta época y merodearía por la habitación llenando y encendiendo su pipa, deteniéndose para añadir un toque o dos en uno u otro caballete, refunfuñando, yendo a su escritorio, sacando su pluma y escribiendo furiosamente durante un rato, 20, 50 o más versos. La velocidad de su mano aflojaría gradualmente. Su ojo iría a un caballete, un bloc de dibujo o a uno de sus manuscritos. Me parece fascinante, ¿no? Esta energía creadora, ¿no? De Morris, que era capaz, en testimonio de su propia familia, era capaz pues, de estar haciendo todo ese trabajo a la vez, ¿no? Que se le ocurría un dibujo, estaba a la vez dibujando, entonces estaba traduciendo, estaba escribiendo una novela, creo que estaba escribiendo una novela, además, a la vez de la traducción. O sea que realmente, pues bueno, yo creo que es digno de admiración, ¿no? Para los que queremos hacer muchas cosas y queremos hacerlas a la vez, pues bueno, yo creo que es realmente interesante. En una carta conservada dirigida a Frederick Startridge Ellis, un amigo de Morris, autor y librero, dice él mismo refiriéndose a la obra de Homero, esto es Morris, dice, la Odisea es la más interesante de las dos, pero quizá haga una Ilíada después. No, no la hizo. Es trabajo duro, mucho más que Virgilio. Nunca tiene una palabra de más o una palabra sin significado. Sin embargo, es un trabajo muy agradable. Y escribió también, estoy trabajando en traducir la Odisea. Esto es divertido y un gran descanso del otro trabajo. Estoy a mitad del canto 9 ahora. Teniendo en cuenta que el canto 9 es el que narra el encuentro de Odiseo con el cíclope Polifemo, mi Polifemo, seguramente Morris se sintió fascinado con el tema del héroe derrotando al ogro, como si de un cuento folclórico se tratara, considerando asimismo su pasión por las sagas nórdicas y los cuentos medievales. Su carta a William Bell Scott en 1887 demuestra también su pasión por esos temas en la Odisea. Dice que era una especie de cuento de hadas, ¿no?, con caníbales y gigantes y hechiceras. Bien, pues esta es la traducción. Lo que pasa es que, bueno, aquí quizá ya os voy a dar también traducir al castellano también, si hace falta. Bueno, en castellano, bueno, os leo la traducción de este pasaje. Dice, ellos, tomando la estaca de olivo, hincáronla por la aguzada punta en el ojo del cíclope, y yo, alzándome, hacíala girar por arriba, del modo que cuando un hombre taladra con el barreno el mástil de un navío, otros lo mueven por debajo con una correa que asen por ambas extremidades, y aquel da vueltas continuamente. Así nosotros, asiendo la estaca de ígnea punta,
la hacíamos girar en el ojo del cíclope y la sangre brotaba alrededor del caliente palo. Bueno, aquí me he saltado algunos versos. Claro, aquí, digamos, dentro en el inglés, pues tenemos algunas cosas también. Por ejemplo, bueno, pues vuelvo a repetir que yo no soy experta en el inglés medieval. Este es un para even, ¿no? Es poético. Claro, también esto, bueno, pues discutiendo un poco con Richard, ¿no? Como nativo, claro, esta idea del inglés arcaico no es solamente medieval, ¿no? Sino que también hay muchos elementos que proceden de la versión canónica inglesa de la Biblia. Entonces, de manera que también hay ahí elementos, ¿no?, que pertenecen a ese inglés bíblico, ¿no?, que probablemente pues, en la época pues, eran elementos reconocibles. Luego también lo de la rima, claro, a nosotros se nos escapa un poco por la cuestión de la pronunciación, ¿no? Porque sabemos que en inglés hay palabras que aunque se escriban igual o no se pronuncian igual, ¿eh? Pero bueno, aquí tendríamos, digamos, blood y luego stood, pero bueno, wood, ¿no? Entonces, pues bueno, estos elementos que quizá podáis aportar los que sois de filología inglesa, a lo mejor algún detalle en este sentido. Y luego, bueno, aquí he traído una cosa simpática que Richard y yo encontramos cuando trabajábamos en nuestro libro sobre el mito del cíclope, que es una ilustración de Jean Mielot para esta obra medieval de Christine de Pizan, Carta de Otea a Héctor, en donde pues lo que tenemos aquí es el cíclope Polifemo y Odiseo cegando al cíclope, pero los dos pues están como si fuera un caballero de la época del rey Arturo, ¿no? De manera que, claro, esto nos muestra cómo es verdad que los mitos, pues luego en las representaciones en el arte sucesivas, pues también algunas veces se han adaptado a la época, incluso en el vestido, ¿no? Entonces, pues bueno, lo mismo la traducción de Morris pues está disfrazada, ¿no?, de personajes medievales y también representaciones de determinados mitos de la Odisea pues también se han puesto de esta manera. El primer volumen de la traducción de la Odisea fue publicado en abril y el segundo en noviembre. La primera edición se agotó en 6 semanas y en la época los críticos alabaron la traducción como la mejor traducción en verso de Homero o una cuidadosa aproximación a las maneras de Homero. Sin embargo, pues bueno, es un poco ayer creo que también se comentó esto, nunca llegó a ser muy popular, ¿no? En realidad, no ha trascendido como una de las traducciones más acreditadas, ¿no? Esas traducciones que han usado los especialistas, es decir, que no, vamos, de hecho yo tampoco tenía noticias de la existencia de esta traducción de la Odisea por William Morris. Es decir, que al final, pues bueno, aunque luego volveré sobre eso, al final, pues bueno, fue bien considerada en su época, pero pues luego no ha tenido esa trascendencia. Bien, voy a pasar ahora a lo que es un poco la segunda parte, ¿no?, de mi tema, de mi título, que es, ¿no?, la transmisión o la influencia, ¿no?, de la Odisea en la pintura prerrafaelita. Es cierto que los temas de la Odisea pues ya habían sido tratados por los artistas prerrafaelitas y sus seguidores, y aquí tenemos, por ejemplo, pues es el cuadro de Pointer, ¿no?, de los seguidores de los prerrafaelitas, Nausicaa y sus sirvientas jugando a la pelota,
es decir, también muy cercano al canto sexto de la Odisea, esto es en 1879, o Penélope de Frederick Sandys en 1878. Claro, esto no es una escena, ¿no?, de la Odisea, pero bueno, ya al poner, como ayer comentaba yo también a propósito de algo, ¿no?, que hablábamos aquí, pues el título, claro, ya nos lleva a la escena de la Odisea. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que la Odisea de Morris quedara como un referente para los temas desarrollados posteriormente en la pintura y que gracias a esta traducción se extendiera su popularidad en el ámbito de los artistas asociados al movimiento prerrafaelita o inspirados por estos. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, pues voy a empezar por esta magnífica obra de John William Waterhouse. Voy a poner el texto y luego voy a comentar más del cuadro. También tengo por aquí la traducción. Sí, esto dice: y en copa de oro preparóme la mixtura para que bebiese, echando en la misma cierta droga y maquinando en su mente cosas perversas. Mas tan luego como me la dio y la bebí sin que lograra encantarme, tocóme con la vara mientras me decía estas palabras: ve ahora a la pocilga y échate con tus compañeros. Así habló, desenvainé la aguda espada que llevaba cerca del muslo y arremetí contra Circe como deseando matarla. Bien, claro, elementos, pues bueno, la literación, eso lo mencioné al principio también, que es muy corriente. Luego, pues eso, algunas palabras, lo mismo, ¿no? Pues que serían consideradas arcaicas. Otra vez este SPAC que hemos visto, big take, therewith, ¿no?, estos adverbios, ¿no?, que también utiliza bastante. Repito esa idea del inglés medieval, pero también ese inglés bíblico, pues eso, para dar este ambiente, ¿no?, este ambiente medieval. Pero bueno, voy a volver al cuadro entonces para hablar de Circe, ¿no?, de ese episodio, ¿no?, de la Odisea, cuando Odiseo llega al palacio de Circe, después de que ella ya ha transformado a los compañeros en cerdos. Pues bueno, se presenta Odiseo, que ya ha bebido el antídoto, ¿no?, el moli que le ha dado el dios Hermes, para que precisamente la pócima de Circe pues no le haga a él efecto. Una serie de detalles en este cuadro revelan el tema del encuentro de Odiseo y la hechicera Circe según la Odisea. Circe está en el centro del cuadro, está sentada en su trono, lleva en la mano, pues bueno, aquí lleva la copa y en la otra la varita. Aquí hay un jabalí, ¿no?, este jabalí a sus pies, que sugiere pues esa metamorfosis, ¿no?, de los compañeros de Odiseo. Con esa túnica transparente, con ese cabello largo y suelto, lo mismo de nuevo el cabello prerrafaelita, ¿no? Y su actitud desafiante pues aparecería como una femme fatale, ¿no?, seductora, poderosa. Odiseo, como acabo de decir, pues gracias al antídoto no sufre los efectos de la pócima, es decir, no va a ser metamorfoseado, pero sí sufrirá su poder de seducción. De hecho, pues compartirá el lecho de la diosa durante un año, lo cual pues retrasa su regreso a Ítaca. Aquí un detalle interesante de este cuadro es el espejo enorme, redondo, detrás de Circe, ¿no?, que refleja pues lo que falta en la historia, ¿no?, porque aquí tendríamos al propio Odiseo, ¿no?, y
la nave también allí al fondo. Claro, Odiseo en realidad formaría parte de la misma escena en la que está Circe, porque claro, es a él a quien ella está ofreciendo la copa, de manera que Odiseo estaría aquí, ¿no? Donde el espectador. Pero el motivo del espejo, y esto creo que ya traté yo algo en mi pasada conferencia para la jornada desde la Casa Roja, el motivo del espejo y del reflejo es una constante en los cuadros prerrafaelitas. Y aquí se utiliza para completar la escena, ¿no? En dos planos diferentes, ¿eh? El plano de Circe, ¿no? Como protagonista de la escena, y el plano de, nos cuenta, ¿no? Claro, que ha llegado Odiseo en su nave y que está aquí. Aquí hay una interesante analogía en cuanto a la composición del cuadro y la presencia del espejo con otro cuadro de Waterhouse, que es este de La Dama de Shalott. Bueno, aquí pues sí, tenemos el espejo grande, redondo. Claro, el tema de la Dama de Shalott procede de un poema de Tennyson, inspirado en un episodio de la leyenda medieval, ¿no? Del rey Arturo. En ambos casos, el espejo está reflejando a la figura femenina por detrás, ¿eh? Aunque en el caso de este cuadro, de la Dama de Shalott, el caballero medieval que se ve reflejado ahí, pues pertenece a un mundo exterior, ¿no? Está en un mundo fuera del mundo en el que se encuentra la dama, ¿no? Mientras que en el caso de Circe, como he dicho antes, pues Odiseo pertenece a la misma escena, ¿eh? De manera que es diferente, ¿no? En este caso. Creo que es interesante resaltar cómo en este cuadro, lo mismo que en la traducción de la Odisea de Morris, me refiero al cuadro de Circe, el mundo clásico y el medieval se fusionan a través de esta analogía, ¿no? Es decir, es como si la Dama de Shalott pues, fuera también la Circe, ¿no? Y esta misma fusión en la imaginación de los artistas de lo que pertenece al mundo clásico y lo que pertenece al mundo medieval se puede ver en otro cuadro de Waterhouse, que es el de Penélope y los pretendientes, que pues muestra, es una escena con Penélope ocupada en su telar, como describe Homero, ¿no? Rodeada de sus sirvientas, mientras dos pretendientes aparecen aquí, ¿no? En la ventana. Uno de ellos ofreciéndole flores, el otro está tocando música, pero ella está mirando en otra dirección, ¿no? Parece completamente indiferente, ocupada a su hilo, ¿no? Y aquí, pues bueno, nos vamos a encontrar con otra coincidencia con otro cuadro que es I'm half sick of shadows, said the Lady of Shalott. Estoy medio enferma de sombras, dijo la Dama de Shalott. ¿Cuáles son estas coincidencias? Pues bueno, el color del vestido de ambas, ¿no? El vestido rojo, la túnica. Ayer cuando hablábamos de lo del vestido, os comentaba yo, bueno, me da la sensación de que, claro, los vestidos están representados como túnicas griegas, túnicas tipo medieval, ¿no? Pero no como vestidos de señora victoriana, ¿no? Aquí también tenemos el telar, ¿no? Hay objetos que, pues, por ejemplo, esto está también exactamente igual en el cuadro de Penélope, ¿no? De manera que hay coincidencias, ¿no? de objetos. Aunque es cierto que las posturas son diferentes, la postura de Penélope y la de la Dama de Shalott expresan
diferentes actitudes psicológicas. Bueno, en cualquier caso, pues os voy a poner aquí un pasaje de la traducción de Morris, en donde el pasaje correspondiente a Penélope, bueno, este no es exactamente o sea, Penélope con el telar y con los pretendientes, sino que ese es otro momento, pero recuerda un tema habitual en la literatura medieval, que es el de la heroína en apuros que necesita el apoyo de un caballero. Y bueno, pues aquí tenemos esta, ya también a traducirla, a leer la traducción en castellano. Esta no la tengo por aquí en castellano. Bueno, esta es una escena típica de adorno femenino en la poesía épica griega. En la Odisea es un momento en el que Penélope aparece en el umbral, ¿no?, del palacio, está junto a una columna con su velo y despierta la admiración y el deseo de sus pretendientes. De manera que, pues bueno, es una, como digo, yo estudié este tipo de escenas hace ya bastantes años, y escena tipo, ¿no?, escena típica de una mujer que se viste con su velo, tal, para seducir, para despertar, o si no con la intención de, pero sí con el resultado de que haya una admiración por parte de aquellos hombres que están contemplándola. Bueno, en cuanto a, otra vez, a ver, algunos detalles también, otra vez un adverbio de estos un poco extraños, orden de palabras también, podéis quizá pensar en, o sea, expresiones que, y lo mismo también, la rima, esa rima que quizá nos cuesta a veces entender porque no asociamos la pronunciación, a veces es distinta. Pero bueno, repito que esta escena típica de adorno femenino, Penélope despierta la admiración y el deseo de sus pretendientes, y en el romance medieval, Penélope, como en la Odisea, representa las virtudes de la fidelidad y la castidad, ¿no? La mujer que está esperando la llegada, el regreso, ¿no?, de Odiseo, y están los pretendientes, ¿no?, intentando pues casarse con ella y apoderarse del reino. Bien, vamos a ver esto. La imagen homérica, bueno, aquí pasamos a otro tema de la Odisea, a otro episodio, y a este cuadro de John William Waterhouse de Ulises y las sirenas. La imagen homérica de las sirenas indica claramente su carácter peligroso y fatal, pero no hay en el texto de la Odisea, como ya sabéis los que conocéis bien, ninguna descripción física de ellas, ¿no? Su iconografía se fijó en el arte griego como mujeres ave, y posteriormente se introduce ya la imagen que hoy asociamos con las sirenas, es decir, la de mujeres con cola de pez. Una imagen que precisamente empieza a hacerse popular en la iconografía medieval, ¿no?, donde representa a la mujer seductora y peligrosa y el pecado. En esas catedrales, ¿no?, iglesias góticas, ¿no?, donde encontramos pues esas sirenas en capiteles, encontramos en manuscritos, etc. Bien, perdón, vamos a estar aquí. Bueno, este sería el texto de Morris, de las sirenas. Creo que este sí que lo tengo por aquí. Dice: llegó muy presto a la isla de las sirenas, pues la empujaba favorable viento. Desde aquel instante echóse el viento y reinó sosegada calma, pues algún numen adormeció las olas.
Levantáronse mis compañeros, amainaron las velas y pusiéronlas en la cóncava nave, y habiéndose sentado nuevamente en los bancos, emblanquecían el agua, agitándola con los remos de pulimentado abeto. Tomé al instante un gran pan de cera y lo partí con el agudo bronce en pedacitos que me puse luego a apretar con mis robustas manos. Pronto se calentó la cera, porque hubo de ceder a la gran fuerza y a los rayos del soberano sol hiperiónida, y fui tapando con ella los oídos de todos mis compañeros. Atáronme estos a la nave de pies y manos, derecho y arrimado a la parte inferior del mástil. Ligaron las sogas al mismo y sentándose en los bancos, tornaron a batir con los remos el espumoso mar. Hicimos andar la nave muy rápidamente y al hallarnos tan cerca de la orilla que allá pudieran llegar nuestras voces, no se les encubría a las sirenas que la ligera embarcación navegaba a poca distancia y empezaron un sonoro canto. Bueno, de nuevo, pues hay aliteraciones, billows, sleep, to sleep and slumbers lay, aquí también the water white, también palabras arcaicas, pero bueno, fijaos cómo en la traducción que os leía yo en castellano, pues bueno, también hay siempre esa especie de puntito, ¿no? Un poco que suene algo arcaico, ¿no? Hay sintaxis arcaica en este texto de Morris. Esto es una curiosa mezcla de metáforas, una que se refiere a una sinestesia que se refiere al sonido, una se refiere al sonido y otra al gusto. Aquí, por ejemplo, que en griego, claro, se refiere a Hiperión, a Helios, ¿no? al sol, como hijo de Hiperión, pero aquí lo llama The Rider Aloft, ¿no? el texto de Morris. En cuanto al, vamos a volver vamos a volver al cuadro de Waterhouse. Este cuadro, pues, es el que muestra una imagen, digamos, más típica, más conectada con la Odisea, si queréis, ¿no? El Odiseo atado al mástil de la nave. Bueno, conectada a la Odisea no, porque ya he dicho que no describe la Odisea a las sirenas, sino conectada a la iconografía griega. Esa es la imagen de estas sirenas que en figura de horribles pájaros negros con cabeza de mujer, pues no se encuentran en la isla donde supuestamente están, ¿no? en el texto, sino que han venido a posarse amenazadoras sobre el barco. Las bocas entreabiertas y el marinero que se tapa los oídos, pues sugieren precisamente el canto seductor del que habla Homero. Como ya decía, probablemente aquí la inspiración del artista es una mezcla entre el texto homérico, textos posteriores como el de Apolonio de Rodas, que ese sí que las describe ya así, pero probablemente la pintura griega sobre cerámica. En especial hay un vaso del siglo V a.C. del Museo Británico, está en el Museo Británico, donde las sirenas, pues en este contexto, aparecen representadas como mujeres en forma de pájaro, con cabeza o torso femenino, a veces también tocando música. Bueno, aquí este cuadro, que es un estudio para las sirenas de Burne Jones de 1875, es una composición un tanto peculiar que se aleja de las descripciones homéricas, ¿no? Porque la nave pues está ahí parada, ¿no? Paisaje de rocas, y las sirenas pues son mujeres ahí vestidas, además un grupo parece bastante numeroso, una de ellas está tocando el arpa, que sería lo único que sugeriría la idea del canto, ¿no? Pero no tiene pues mayor... El tocando el arpa sí que lo encontramos también en la iconografía de las sirenas en la cerámica griega.
Pero bueno, aquí no se sugiere nada más, ¿no? Si lo hubiera llamado de otra manera, pues igual podríamos pensar que era otra cosa, ¿no? Burgos también hizo esta caricatura que me encanta, es muy graciosa. Son caricaturas de las sirenas, ¿no? Entonces, pues bueno, son unas especies de sirenas regordetas, no tienen ni alas, ni cola de pez, ni nada. Están además cada una de ellas sentadas sobre una roca, ¿no? Y se supone que esto pues sería la nave al fondo. Hombre, tampoco, claro, si lo llaman las sirenas, pues bien, diríamos, vale, la nave de Ulises y las sirenas. Si no, pues bueno, a saber, ¿no? Lo que es. Y pues, además hay regordetas, ¿no? De espalda. Una está saludando, ¿no? Bueno, hay varias, ¿no? Esta y esta, ¿no? Parece como que están saludando. Y luego he traído también este cuadro de Herbert Draper, también muy conocido, de Ulises y las sirenas, ya de 1909, que aquí sí, aquí tenemos, bueno, tenemos a Ulises atado al mástil de la nave y estas sirenas están, digamos, atacando, ¿no? Están abordando, ¿no? Al abordaje de la nave de Odiseo, y esta de aquí sí que tiene cola de pez, ¿no? Mientras que, bueno, pues estas otras pues no tienen nada especial. Ya digo, bueno, lo de la cola de pez, pues de nuevo comentaros que se hace popular ya desde los bestiarios medievales, ¿no? Y luego ya pasa pues a toda esta iconografía medieval. Bien, volviendo a Morris y a su traducción de la Odisea, ya para terminar, no sé si bueno, como hemos empezado antes, quiero insistir en la idea de que Morris se sitúa a sí mismo como parte de la tradición épica que se remonta a Homero, ¿no? Es lo que ya os he apuntado antes, contribuyendo a esta tradición al mismo tiempo con sus propias composiciones poéticas y con sus traducciones, acercando la épica homérica así a un público nuevo. Según Oscar Wilde, Morris habría creado una odisea estética que proporcionó a su generación un placer mayor que ninguna otra versión en inglés de su época. O sea, otra vez, ¿no? Esta idea de que en su momento pues fue alabada, ¿no? Pero que luego pues tampoco ha tenido una continuidad. Según Wilde, Morris era el más apropiado para este trabajo, que iguala su trabajo en la artesanía y el diseño, ya que aquí pues Wilde intenta pues aunar, ¿no? Todo el trabajo de Morris, porque dice que poseía, y cito, la alegría griega en el aspecto visible de las cosas, todo el sentido griego del detalle, todo el placer griego de las bellas texturas, los materiales exquisitos y los diseños imaginativos. El poder de hacer el pasado real para nosotros, real como el presente, el instinto sutil para discernir la pasión y el impulso de retratar la vida, ¿no? Esto es lo que dice Oscar Wilde de la traducción de Morris. Bueno, aquí tenéis una bibliografía, por si acaso alguien le interesa pues alguna de las cosas que he citado, alguno de los autores que he citado. Y bueno, no quiero terminar mi exposición o mi trabajo sobre William Morris sin comentaros también, bueno, cuando me has presentado, María José, has hablado de mi labor creadora también como escritora. Entonces, bueno, pues no puedo dejar de decir que he estado trabajando sobre William Morris durante algún tiempo, pero he estado trabajando también en una novela que, intentando recrear el mito de Fedra, pues la he ambientado en un contexto relacionado con la vida de William Morris. Por un lado, el viaje a Islandia, y por otro lado, pues su vida en Kelmscott Manor, cuando se trasladó allí con su familia
bueno, cuando ya empezaba a tener problemas familiares, etcétera. Y pues bueno, estoy en ello, de manera que me he metido muchísimo en la vida de Morris, en la familia, en fin, en todo. He visitado la Kelmscott Manor y bueno, pues espero esta novela terminarla pronto, espero, porque yo si no me alargo mucho con estas cosas, pero tengo que dedicarle tiempo. A veces yo no soy como Morris, pero a veces también intento hacer muchas cosas a la vez, con lo cual no termino ninguna. Y bueno, espero terminarla pronto y ojalá, bueno, si para la próxima jornada pues está publicada, pues puedo traerosla aquí y hablar de ella. Así que bueno, muchas gracias y ha sido un placer hablar hoy a vosotros y compartir estas ideas. Muchísimas gracias por esta ponencia que desde luego ha sido muy sugerente y no sé si despierta la curiosidad por hacer alguna pregunta o comentarios. Yo solo sobre las rimas estaba pensando que no me acuerdo mucho de historia de la lengua, pero Lo pongo, ¿cuál es la que me has dicho? porque justo comentabas que Flash lo hacía rimar con Stu. Sí. A ver, ¿era en esto o era en otra? No, yo creo que era en otra. Sí. Y yo, Otra más. yo creo que es que la Esta. claro, porque hay solo dos excepciones, que son Black y Flash, que son una excepción a cómo evoluciona, pero en el norte de Inglaterra mantienen la pronunciación arcaica que es Blood. Claro, Entonces yo estoy pensando que la pronunciación donde no encaja es porque está buscando también esa sonoridad arcaica. claro. Eso era claro, a mí me falta ese conocimiento precisamente, pero claro, es verdad que es fácil intuir a lo mejor, ¿no? Que ahí hay algo en la pronunciación que o bien ha evolucionado o bien él lo pronuncia de otra manera para hacerlo rimar, claro. Ese es el caso que más ya te digo, que de historia de la lengua desde la carrera no, pero sí que algunas de las palabras yo creo que lo que busca también es eso, que la sonoridad sea esa, sea la que la gente identificaría con lo más arcaico. A lo más arcaico. Y luego es precioso, es que a mí, por ejemplo, la King James, el lenguaje de la King James me parece muy bonito, a la gente dice, uy, eso, pero el DAO, esa sonora, es decir, simplemente el escucharlo leído en voz alta, porque hay mucho de poesía en esas traducciones, en ese lenguaje arcaizante. Bíblico, claro, no, era lo que ella está, claro. Sí, es voz alta y toda esa pronunciación juega para ser esa sensación de tiempo lejano. O sea que yo lo estaba leyendo en inglés, como lo vas leyendo y me ha encantado. Y muchas gracias también porque yo no conocía su faceta de traductor tampoco. Y ver cómo es tan fiel en su faceta de traductor como lo es claro. es fascinante. Claro, es que a mí desde la filología clásica, claro, a mí me sorprendió, porque claro, no me lo esperaba. Y realmente es que es bueno, ¿no? Claro, es un conocimiento que tiene de Homero y de poder hacer esta traducción, claro. Nada, deseando una novela. Todavía me queda un poquito terminarla y luego que yo tardo mucho luego en, pues eso, que por eso ayer te decía, claro, el libro este sobre detalles, que a veces es lo que me falta cuando escribo, claro, algo ambientado en esta época, que de repente pues vas a contar cualquier detalle tonto a lo mejor, ¿no? Pero me acuerdo que en la del cuadro inacabado, pues eso, era decir, bueno, había paraguas, una cosa que tuve que andar buscando era que si existían las felicitaciones de Navidad, por ejemplo, las tarjetas de Navidad y el cartero, o sea, detalles a lo mejor tontos, pero bueno, que tú introduces en la acción de tu historia y claro, te ves perdido.
necesitas conocer a lo mejor, pues eso, esas pequeñas, ¿no? Que, bueno, que hacían, ¿no? Pues si estás contando, estás escribiendo una novela en que hay, pues bueno, de hoy en día, ¿no? Entonces, pues bueno, todo es familiar, pero te metes así, y bueno, ¿y qué hacían? Se levantaban, a ver, ¿no? Cuando salen, cuando van a esto, viajan, tal, bueno, tienes nociones un poco generales, pero luego hay detalles que te fallan y bueno, también te gusta a lo mejor meterte un poquito y dar esas pinceladas, ¿no? De un poco de sabor de la época. También, claro. Sí, estaba viendo un vídeo sobre el desayuno. Como las tradiciones del desayuno en el 18 y cómo te permitía entender las novelas de Jane Austen mejor, porque dependiendo de la hora a la que desayunaban y qué desayunaban, era una Claro. crítica a la clase social. Claro, Y claro, nunca se claro, hubiera claro. ido desayunar entonces de pobres, pensando, Sin ninguna duda. A ver si cambia. Lo dijo Jeff Bezos, creo que es, no, es el de Amazon. Eso sí. Jeff Bezos dice que para ser como él, que hay que levantarse casi a las 10 de la mañana, desayunar con la familia, y luego si eso ya a las 11 vas a trabajar. Sí, claro, como yo también hacía, pero Claro, si no, madrugar, si no es de pobres, es de pobres diablos. Me acaba de pasar aquí, Alex, el cuadro inacabado. Nos lo obsequió la primera. Claro, esa fue la traducción. Bueno, tengo que decir que Richard hizo un trabajo ahí duro de traducción, en traducir la que fue publicada, el cuadro inacabado que se publicó, y luego, pues bueno, conseguimos publicarla en inglés. Y, bueno, que luego salió una reseña precisamente en el boletín de la Prevaza Society, que fue esta persona que te digo que es española, Esther Díaz Morillo, hizo la reseña, sí. Hombre, me hizo mucha ilusión, claro, os podéis imaginar. Que conectado con las sirenas, la cantante de la que le hablé ayer, cuando en su canción Sirenas, ella vuelve a la iconografía clásica, no a la sirena de cola de pescado, sino a la sirena de los dientes, las garras, que a la gente le chocó mucho porque esto no es una sirena. Pero tiene mucho más sentido, porque ¿quién ha visto peces que canten? Los pájaros. Claro, sí, claro. Y las sirenas se cantan con el canto. Entonces dicen, Claro, un besugo no canta. Sí, pero es interesante que combinan dentro del mismo movimiento las dos. Yo nunca lo había pensado, pero es verdad que combinan las dos. Sí, 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 sí. Sí. Me he fijado en un detalle que me ha recordado que se le enseñaba a Miriam, que en el cuadro de Waterford de Estoy medio enferma de sombras, hay en la imagen la tontería. Esta, ¿no? En ese fondo me ha recordado al libro de Horas del Duque de Berlín, que tiene, es un libro, un libro de para cantar, ¿no? Que tiene un montón de Duque de Berlín, que era una persona muy opulenta y tiene todos sus palacios pintados. Entonces me ha recordado a que es además, pues, cuando estudié pintura medieval, pues en miniatura, pues digo, pues mira, esa ambientación medieval, no solamente por el sino además por el tipo de tapiz que está haciendo, el traje ha cambiado, porque este ya es un traje más medieval, pero el de la otra, el de Penélope, es el típico traje de Delfos, ¿no? El griego, ¿no? Este es el que Mariano Fortuny después hizo el traje de Delfos, inspirado en las Panateneas del Partenón. Claro. Al final más griego, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay estas conexiones, pero luego además Waterford respeta cada ambientación, a esta le pone más clásica y la otra un poco más medieval, claro. Esos detalles que distingues. Pero aunque luego sí que es verdad que también he leído que hay algunas cosas como que ponen como de más, ¿no? Que tampoco Waterhouse tenía el detalle completo, ¿no? De lo que era griego y de la época y tal y cual. O sea, que es un poco
pues bueno, un poco lo que decía de Morris, ¿no? Es un poco darle un sabor, ¿no? Es como un sabor, ¿no? Que ya le hace parecer, aunque luego, pues si vas al detalle, pues dices, no, pero es que esto no es, ¿no? Bueno, hay esa mezcla, esa especie de mezcla. Claro, esto, por ejemplo, que os decía antes, que están los dos cuadros, además, que yo esto, me acuerdo que cuando estuve haciendo lo de la Dama de Charlotte, yo tampoco sabía cómo se llamaba. Me dijo una lanzadera, pero yo creo que no es una lanzadera, ¿no? La lanzadera es otra cosa. Pues yo estuve preguntando, mirando en internet y tal, y tampoco supe yo encontrarle una devanadera o devanadera, algo así, pero era igual, era la misma, ¿no? Lo veis que esto es la misma. Incluso puede que fuera el mismo objeto. Sí. A ver, pero bueno, Jorge y Richard. ¿No has puesto la imagen de William Morris tejiendo? Ah, bueno, porque ya no me había metido en lo del tejido. Claro, hay una imagen que me encanta, que es una caricatura de estas que hizo Burgess, le hizo muchas caricaturas hizo muchas caricaturas de William Morris, que siempre es así un regordete, son muy graciosas. Pero sí, es verdad, hay una que está William Morris sentado en el telar y está tejiendo. Además, él decía, pues lo mismo, es que lo mismo le daba componer un poema que tejer un tapiz, que tal. Y eso lo podéis encontrar en internet. Es William Morris, está tejiendo. Como Penélope, sí, claro. Sí, que además yo decía, porque eso lo puse yo en otra charla, claro, decía, bueno, pues entonces aunque lo del tejer sea de mujeres y tal, pero mira, que está Morris tejiendo, ¿no? Lo que es su traducción es Claro, Odisea, claro. un acto de tejido. Un acto de tejido, claro, para los griegos la palabra gymnein, ¿no? Sonidos de palabras. Sí. Sí, además yo creo que él era consciente de que él hacía todas estas cosas y para él eran todas la misma, o sea, el proceso creativo era similar, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, bueno, pero yo tengo que desconectar de esto para poder hacer esto, y él lo podía hacer todo así, ¿no? Al mismo tiempo. Es un acto de la Biblia, de King James, Sí. Shakespeare también, Wood, lo encuentras en Shakespeare también. Y Shakespeare venía de Stratford, que no es en el norte, pero pronunciación del siglo mismo, la misma. Y él tradujo las sagas nórdicas, estas que estarían en islandés. O sea, y eso he estado yo leyendo bastante por lo que os decía de lo del viaje a Islandia, que también es fascinante. Hay un libro con el diario de Morris en el viaje a Islandia. Además es muy gracioso porque también en su diario pues contaba lo que comían y luego pues que había dormido mal porque no sé qué. O sea, no te describe mucho, no tiene así, no, habla pues no, es que comimos tal, no, es que no comí mucho este día porque tal. Luego creían que se iba a acabar cayendo por un acantilado porque él iba a caballo y pesaba mucho. O sea, está lleno de anécdotas así muy curiosas, muy humanas, ¿no? Pero menos poéticas, digamos. Perdona. No, estaba pensando en lo de la traducción y el relativo recorrido que la traducción de Morris tiene. Claro, si además, si al jugar la carta del arcaísmo, que es una carta siempre arriesgada en las traducciones, si no es meramente un poco decorativa, que eso es alguna cosa que se dice, porque ya las traducciones en sí mismas ya tienen fama de... Hay un tópico, hay un motivo recurrente en teoría de la traducción que es que las traducciones envejecen, pero los originales no. Entonces, por eso retraducimos de forma constante todos los textos, porque los originales no envejecen, mientras que las traducciones sí envejecen. Si además haces un esfuerzo específico por decidir, obviamente, o sea, es una decisión específica, te arriesgas mucho más. ¿De acuerdo? De hecho, esa es la circunstancia de quienes a lo mejor trabajan en textos clásicos, por ejemplo, lo que lleva muchas veces a justificar actualizaciones
ese texto. Hace unos años, que fue el aniversario del Príncipe de Maquiavelo, se publicaron una atacada, 3 o 4 actualizaciones del texto de Maquiavelo, que ni es con mucho lo más difícil de leer con la distancia en italiano. O sea, un italiano normal se gestiona razonablemente bien con Maquiavelo. Pero claro, alguno de los editores decía, claro, es que cualquiera que lee el Príncipe de Maquiavelo en su lengua, en una traducción siempre tiene una versión actualizada, no tiene que enfrentarse al problema de la lengua, mientras que nosotros, los lectores originales, lo tenemos que hacer. Es poco habitual, siempre, es verdad que no actualizas muchísimo, a lo mejor metes hay traductores de obras clásicas que siempre dicen, bueno, hay que meter algo para dejar un barniz, ¿de acuerdo? Algún agarre, algún enganche para que dé cierto aire, pero claro, efectivamente, jugar la carta del arcaísmo siempre es arriesgada. Y es verdad que las traducciones casi siempre envejecen. Las traducciones nunca se encajan en los sistemas literarios. ¿Cuántas traducciones canónicas hay? Al final siempre volvemos. Bueno, es verdad que el modelo de prosa renacentista española, el cortesano traducido, vale, sí, pero es de esos casos muy, muy excepcionales. ¿Cuántas traducciones luego sobreviven al paso del tiempo porque se canonizan de alguna manera y se convierten en referencia? Y además, con esa propuesta tan decidida, tan marcada, pues todavía más arriesgado. Bueno. Sí, ¿no? Además, si crea léxico específico, eso añade una dificultad anterior, ¿no? Al resultado final. Claro, como juego, sí, porque no interesante, pero luego igual, como novedad, sí, que un original nos plantee dificultades, lo asumimos. Que nos las plantee una traducción, no. Siempre queremos que la traducción tiene que hacer el trabajo de ponernos fácil, en ciertos sentidos. Claro. Lo cual en realidad le da muchísimo más valor a la propuesta. Quiero decir, porque si te pones a traducir lo que sea, una propuesta con una expectativa estética tan marcada, quiero decir, con una decisión arriesgada, cosa que obviamente tenía que no lo hizo ni mujer. O sea, es compleja. Claro, lo que pasa es que Morris, yo pienso, vamos, por todo lo que he leído preparando esta conferencia, claro, tampoco, o sea, lo hacía un poco como parte de su labor como poeta, no decir, no, voy a hacer una traducción de la Odisea porque no hay, o sea, no es como si fuera uno de filología clásica ahora diciendo, pues voy a traducir esto que no está traducido porque esto me va a ayudar o va a ayudar a esto. No, era simplemente, pues bueno, una cosa más artística que hacer, ¿no? Yo creo que él lo tomaba en ese sentido. Por eso igual también puede que se separe del grupo, dependientemente de las cosas que hemos dicho, es decir, abundando, que se separara del grupo de traducciones sí, más escolares, que se puedan utilizar como claro. El juego literario empieza a recorrer la senda de obra original. Y como no es ni una cosa ni otra, pues se queda en medio, claro. Claro, yo creo que quizás no tenía él intención de que fuera un instrumento, ¿no? Para seguir o tal, sino... Sí que es interesante. Es como es fiel al espíritu medieval de nosotros no somos ellos, pero somos su continuación, que es una cosa que con el Renacimiento se rompe, ¿no? Los renacentistas tienen claro que la generación anterior son otra cosa, aunque luego escritos no esté tan claro, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer un salto aquí, que es un momento de la conciencia histórica, ¿no? En el momento de, ahí va, la historia pasa y nosotros somos distintos y los demás eran distintos. Que un medieval, eso por lo menos lo que yo estudié, me pasa como a Miriam, que la literatura medieval la tengo ahí un poco olvidada, pero ¿no? La percepción, que se ve muy bien en el muy bonito manuscrito que habéis puesto, y ahí se ve muy bien. ¿Por qué van vestidos como medievales? Pues porque
no hay un reconocimiento de que un griego del siglo XII a.C. o XIII a.C. Pudiera vestirse de otra manera que no fuera como somos nosotros. Claro. Entonces, él yo creo que consigue eso con su traducción, es decir, porque eso en algo que él creía. Yo he leído un poco de Morris, no, pero por lo poco que he leído es la idea que tenía él, ¿no? Somos estos herederos de la Edad Media y viene de antes y es como haciendo un corte al Renacimiento o a la Ilustración. Y eso creo que lo deja muy bien en él. Sí. Claro que luego es todo lo del tema del diseño y todo esto, lo que también comentabas tú ayer, me parece, ¿no? Pues claro, esa vuelta a la artesanía, a las cosas hechas a mano, todo esto, pues bueno, yo creo que formaba parte de toda una mentalidad, pues eso, como dices, de, bueno, pues esto es lo que me interesa, ¿no? Pues entonces también ser los organizadores de la creativa. Sí, no tenía ahí problemas en el yo tampoco desconocía absolutamente la vertiente traductora. Yo no prometo nada, pero yo como soy un enamorado de Eneas, tal vez me anime a hacer una reflexión rara. Claro, bueno, pues sería interesante. Claro, sería interesante. Igual es Luis de la Neira, igual Tolkien hace un homenaje a William Morris. Vamos a continuar, pero no, mira, ahí tienes un... Bueno, te abro una puerta. Vale. Así nosotros también podemos... Yo lo digo todos los años, es verdad que cada vez sé un poco más, pero es porque me atiendo a todo lo que hacéis, que es bueno lo que hacéis, que decir, lo dije ayer y bueno, estoy encantado de que necesitamos una y otra vez porque las intervenciones no gustan. Y aprendo de vosotros, pero yo es que no saco tiempo para hacerme esto. Yo juro por lo más sagrado que tengo la mesilla, obras de William Morris, pero no las puedo coger porque tengo. Entonces, como esto de la negra ya me pilla más cerca y puedo hacer una conexión igual, si es que está, pues yo me comprometo a que intentaré hacerlo. Una cosa que no... Porque yo no, de verdad, a mí los concretas son una cosa absolutamente. Una cosa es que yo organice esto, que tiene que ver con mi vida, con cosas biográficas, pero yo desde luego no sabía nada. Entonces, estos 4 años he aprendido mucho, pero es que aprendo vosotros. No tengo tiempo para nada. No, iba a contar una... No, iba a contar una cosa que, bueno, como tiene que ver, es cómo conseguí yo mi edición de La Odisea de William Morris. Richard conoce que yo lo vi en internet, estaba en Amazon y dije, hombre, pues para el regalo de Navidad, pues me compras La Odisea de William Morris. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que luego resulta que no llegaba, le devolvían... Llegó la mitad, llegó solamente el primer volumen, además, pues bueno, llegó que no, o sea, no llegaba, entonces mandaban de Amazon diciendo, bueno, si quiere que le devuelvan el dinero, eso, ¿no? Y luego vino, después de decir que quería que le devolvieran el dinero, llegó al día siguiente. Y llegó solo la mitad, de la otra ya no volvimos a saber nada. Pero bueno, tengo la mitad de mi Odisea de William Morris.